Voy a comenzar la grabación. El tema de hoy es síndrome metabólico y vamos a hablar también acerca de la fisiopatología de la diabetes. Vamos a explicar cómo es que este síndrome se relaciona de forma directa con la diabetes y cómo es que desencadena esta enfermedad, que es bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Es bastante común tener familiares que tienen diabetes, pero hay que saber explicarles y saber por qué es que se produce este tipo de patología. Bien, primero vamos a comenzar viendo en sí qué es el síndrome metabólico. Cuando nosotros hablamos de síndrome, así una palabra fija, síndrome, tenemos que hacernos referencia a un conjunto de signos o síntomas. Entonces, si nosotros decimos síndrome metabólico, nos vamos a hacer la idea de un conjunto de factores que nos van a llevar a un desorden metabólico, como su nombre lo dice, que puede desencadenar más adelante en enfermedades como son la diabetes o principalmente lo que es enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son los componentes de este síndrome? Son 5 componentes principales, dentro de los cuales vamos a ver que la obesidad es el componente más importante, pero nos referimos a la obesidad central. Central. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos tipos de obesidad, ¿no? La obesidad central, que es la región abdominal, y la obesidad periférica, que es el resto de los miembros del cuerpo. En este caso estamos hablando de la obesidad central, y esa es la más importante. Otro factor del síndrome metabólico es la disminución de la concentración del HDL. ¿Qué es el HDL? Es al que se le conoce como colesterol bueno. ¿Por qué colesterol bueno? Porque este HDL lo que va a hacer es ayudar a que se metabolicen los lípidos y se formen hormonas esteroideas, se use para el desarrollo metabólico del resto del organismo, en sí para funciones propias del cuerpo que no sea acúmulo de grasa. Por eso es el llamado, entre comillas, colesterol bueno. Ahora, otro factor es la elevación de los triglicéridos. Triglicéridos, o sea, de las grasas. Aumento de la presión arterial, que como ya lo hemos visto en clases anteriores, esto desencadena un daño a nivel del endotelio y puede llevar a tener mayor predisposición a desarrollar infartos, etcétera, ¿no? Y la hiperglicemia, que no es lo mismo decir hiperglicemia a decir diabetes. No es lo mismo. Una persona puede ser hiperglicémica, pero su nivel de glucosa no es lo suficientemente alto como para ser diagnosticada como diabetes. ¿Cuándo o cuál es el punto de corte para nosotros decir que una persona es considerada diabética? Si es que le tomamos una prueba de glucosa en ayunas, se dice a partir de 126. Si tiene a partir de 126 unidades de glucosa en ayunas, la persona se considera diabética. Si es menos de 126, dependiendo del rango, ¿no? Si es que va de 100 a 125, se le considera prediabética. Y el resto es normal. Y cuando la persona come, si es que se le dosa la glucosa y sale mayor de 200, también se le considera diabetes. Entonces, recordar que no es lo mismo decir hiperglicemia o estar en un estado de hiperglicemia a decir que una persona ya es diabética. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre el síndrome metabólico? Porque como bien lo dice acá, está muy relacionado a lo que es la presencia de diabetes tipo 2, y también se relaciona de forma directa con lo que es enfermedad cardiovascular. Ahora, como ustedes, no sé si ya llevaron su teoría o recién la van a llevar, se van a poder dar cuenta que el síndrome metabólico, estos criterios, tienen un montón de definiciones. Hay un montón de identidades a nivel mundial que sacan sus propias definiciones, pero todos con los mismos criterios, como se ve acá: obesidad, triglicéridos, HDL disminuido, la presión y el nivel de glucosa. Todos tienen los mismos, como decir, factores. Sin embargo, lo que varía es como se puede ver, por ejemplo, el perímetro abdominal en hombres, en mujeres, de acuerdo a
al país en el que viven, ¿no? Por ejemplo, en continentes asiáticos esto será menor. Y el resto de factores por lo general son iguales. Pero ¿qué es lo que se usa aquí en Perú? Se usa los mismos criterios, más que todos los de acá, y se dice que una persona, o se considera que una persona tiene síndrome metabólico a partir de 3. A partir de 3 criterios, tú ya dices que una persona está con un síndrome metabólico. No es necesario que cumpla los 5, no es cumpliendo solo 2, no. A partir de 3, ya puedes diagnosticar a una persona con este síndrome. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología del síndrome metabólico? Se ha sugerido que la fisiopatología está basada principalmente en la resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina va a estar estrechamente relacionada a la obesidad. Por eso dijimos que el componente principal del síndrome metabólico era la obesidad. ¿Qué obesidad? Obesidad central. Ahora, ¿por qué es que la obesidad central me va a desencadenar lo que es una resistencia a la insulina? Acá lo vamos a ver. Porque una persona con normopeso, una persona que no es obesa, que tiene un IMC dentro del rango normal, lo que va a hacer es sintetizar a nivel del tejido periférico la adiponectina. ¿Qué es la adiponectina? Es una sustancia que va a ser producida principalmente por los lípidos, y esta adiponectina se encarga del metabolismo de los ácidos grasos y también del metabolismo de la glucosa. Porque ¿qué hace principalmente con la glucosa? Hace que haya un aumento de la acción de la insulina. Nosotros sabemos de que para que la glucosa pase de la sangre al músculo, necesita de la ayuda de unos cotransportadores, ¿no? Pero la glucosa no se pasa solo al músculo, la glucosa necesita ayuda. ¿Quién le ayuda? La insulina. Entonces, la adiponectina facilita esta ayuda, entre comillas, de la insulina para que la glucosa pueda ingresar al músculo y no se quede acumulada en la sangre. Esto es de las personas con normopeso. Pero ¿qué pasa en las personas que tienen obesidad? En las personas que tienen obesidad, esta adiponectina disminuye en cantidad. Y de forma contraria, estas personas obesas van a sintetizar factores proinflamatorios, como son los que vemos aquí, pero principalmente que es la resistina. ¿Y qué hace la resistina? ¿Por qué es tan mala la resistina? Porque la resistina va a impedir que la glucosa se absorba en los tejidos, justamente porque va a bloquear, entre comillas, el cotransportador de glucosa hacia el tejido. O sea, no va a permitir que la insulina ayude a la glucosa a pasar por este cotransportador hacia el tejido. Entonces, si la resistina está presente, y hace que la insulina no le ayude a la glucosa a pasar, hace como que la insulina tenga una resistencia, ¿no? Porque está ahí, la insulina está, pero por la resistina no hace la acción que debe. Entonces, por eso ese es uno de los factores principales para que se desencadene esto, ¿no? El aumento de la resistencia a la insulina. Yo tengo un video bien gráfico acerca de esto, es animado y también lo voy a enseñar para que más o menos lo entiendan, porque esta parte de proceso fisiopatológico a veces es un poquito engorroso. Entonces, por lo general, en personas obesas, principalmente obesidad central, lo que vamos a ver es un aumento de las adipoquinas, que son estas de acá también llamadas adipoquinas o adipocitoquinas, y una disminución de la adiponectina, que es la de acá, que nos ayudaba a que haya una mayor sensibilidad a la insulina, ¿no? Ahora, voy a enseñarles el videíto para que más o menos vean que esa parte es bastante sencilla. ¿Me confirmas, porfa, si es que escuchas el audio? ¿Lo escuchas? Sí. Perfecto.
resistencia a la insulina? Resistencia a la insulina no es el grupo rebelde más nuevo de la ciudad. ¡Ja! Tampoco es un ejercicio de entrenamiento revolucionario, pero es importante entender qué es exactamente la resistencia a la insulina cuando se trata del riesgo de diabetes. El órgano principal implicado en el desarrollo de la diabetes es el páncreas. Se trata de una glándula con forma de mazorca de maíz que se ubica ceñida al hígado, justo detrás del estómago. El páncreas reduce el azúcar en la sangre mediante la producción de una hormona llamada insulina. La insulina es producida por células muy especializadas que reaccionan a los niveles de azúcar en la sangre. Si los niveles de azúcar en la sangre aumentan después de una comida, la secreción de insulina aumenta en consecuencia a fin de mantener los niveles de azúcar estables. Si el azúcar en la sangre disminuye debido a largos periodos de hambre o ejercicio, los niveles de insulina caen. Este sistema de equilibrio insulina-azúcar está muy bien organizado, como una economía saludable. En cualquier momento se produce la cantidad perfecta de insulina para mantener los niveles de azúcar en sangre dentro del rango normal, ni más ni menos. La resistencia a la insulina se puede explicar utilizando la economía como un ejemplo. A medida que se desarrolla la resistencia a la insulina, la misma cantidad de insulina que previamente bajaba el azúcar en sangre a valores normales ya no funciona con eficacia. En otras palabras, el páncreas solía gastar $1 de insulina para bajar el azúcar en la sangre. Cuando se desarrolla la resistencia a la insulina, este dólar ya no es suficiente. El páncreas debe producir $10 de insulina para hacer el mismo trabajo que antes solo costaba $1. Esto es como la inflación, pero se llama resistencia a la insulina, porque el cuerpo parece ser resistente a la misma. Entonces, como podemos ver aquí en esta partecita de este video bien gráfico, ¿qué es lo que estaría pasando acá? Por la misma presencia de la persona obesa, o sea, por su grasa visceral, como lo vemos acá, la grasa, en vez de producir lo que son las adipoquinas de forma normal que permitirían el paso de la glucosa, con ayuda de la insulina, como se veía un poquito antes, van a, en este caso, sintetizar las resistinas, las adipocitoquinas, y esto lo que va a hacer es impedir, ¿no?, el paso de la insulina y por lo tanto impedir el paso de la glucosa. Y eso se va a quedar en mayor concentración en la sangre. Y de igual forma, se va a necesitar más insulina para que pueda pasar, ¿no?, así como se ve acá. Y requiere niveles más altos para tener el mismo efecto que antes. La inflación generalmente se considera poco saludable para la economía. Lo mismo es cierto para la resistencia a la insulina en el cuerpo. La gente no puede sentir la resistencia a la insulina. Al inicio, desde el exterior, todo parece estar bien y el nivel de azúcar medido en sangre sigue estando dentro del rango normal. Dentro del cuerpo, sin embargo, el páncreas está trabajando horas extras, forzado a producir muchos más dólares de insulina, de lo que es cómodo para mantener los niveles de azúcar dentro del rango normal. En poco tiempo, el páncreas alcanza su máxima capacidad para producir más dinero y los niveles de azúcar en sangre en ayunas se elevan. El azúcar elevado en sangre en ayunas puede ser uno de los primeros indicios que el cuerpo da acerca de haber desarrollado resistencia a la insulina. Entonces, como pudimos ver en ese videito, se entendió, ¿verdad? Más o menos cómo es que actúa, o sea, cómo debería actuar de forma normal la adiponectina y cuál es el efecto de tener grasa y que se sinteticen estos factores, ¿no? De adipocitoquinas o también llamadas adipoquinas. Perdón, la adiponectina es un receptor. ¿La adiponectina? Sí.
La adiponectina es una sustancia que la van a secretar los adipocitos. O sea, de la grasa normal, la adiponectina, o sea, los adipocitos secretan de forma normal la adiponectina. Ah, ok, Esta, ok. esta adiponectina es una sustancia, o sea, no es tanto como un receptor, sino que es Ah, una sustancia que va a facilitar el ingreso de la glucosa mediante la insulina. No es un receptor, es una sustancia como que ayuda. Pero al momento en el que la persona se vuelve obesa y estos adipocitos, en vez de sintetizar la adiponectina, sintetizan lo que es la resistina, las adipocitoquinas, ajá. igual, al ser una sustancia, pero entre comillas una sustancia mala, lo que va a hacer es que el tejido periférico, lo normal es que estos cotransportadores permitan que pase la glucosa al tejido periférico, pero estos, al actuar de forma mala, entre comillas, es como que bloquearan estos transportadores, y es como si dijeran, no, acá no pasa la insulina, por lo tanto no pasa la glucosa. Y la única forma en la que me va a pasar es que se sintetice más insulina de lo normal. O sea, no es un receptor, es Ah, una, ya, ok, ok. es una Sustancia. sustancia. Ya. Gracias. Ya. Entonces continuamos. A ver. Entonces, como dijimos, en las personas obesas, entonces va a haber una mayor secreción de lo que son las adipocitoquinas o adipoquinas, entre ellas la resistina, y estas van a generar en el paciente lo que es un estado proinflamatorio. Proinflamatorio. Y de forma secundaria van a producir lo que es la insulinoresistencia, porque como vimos en el video, no permite que haya un paso de insulina al tejido periférico como debería, ¿no? Y al no permitir este paso, la insulina se va a quedar en la sangre. Se queda en la sangre, porque la insulina normalmente tiene que ayudar a la glucosa a pasar juntas hacia el tejido. Pero si no pasa, se queda en altas concentraciones en la sangre, y eso es lo que se le llama hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia. También estas adipoquinas van a tener otras funciones malas, obviamente, como alteración en la fibrinólisis y la disfunción endotelial, que van a favorecer a lo que es la presentación de un estado aterotrombótico. Aterotrombótico. O sea, mayor probabilidad de que el paciente me forme trombos, me forme émbolos y a largo plazo esto desencadena en una enfermedad cardiovascular. Por eso está muy relacionado tanto con diabetes como en la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué se me daría un estado aterotrombótico? Porque, como ya lo mencioné antes, va a incrementar el nivel de lípidos, pero disminuye el nivel de colesterol bueno. Y todo esto me va a favorecer a lo que es la aparición de placas ateromatosas, ¿no? Que una vez que se desprenden, ahí es el problema, porque ahí es cuando me van a formar émbolos, van a tapar mis arterias y me pueden dar un infarto. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología ya de la propia diabetes. De la propia diabetes. Por lo general, esta enfermedad, como bien ya lo dijimos, está relacionada estrechamente con la obesidad central, con la resistencia a la insulina, que va a ser secundaria a la obesidad, pero una cosa más, que es esto, el deterioro de la célula beta pancreática. Porque como sabemos, ¿quién sintetiza a la insulina en el páncreas? La célula beta, ¿no? Así como la célula alfa sintetiza glucagón, la célula beta me va a sintetizar la insulina. Entonces, normalmente la célula beta del páncreas lo que va a hacer es sintetizar la insulina, y esto va a hacer que los niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, estén en valores normales, no estén disminuidos. Pero en una persona que tiene resistencia a la insulina, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de número de células pancreáticas. ¿Por qué? Porque justamente la cantidad de insulina que tú producías antes ya no le basta. O sea, así como vimos que se forma la grasa y le dice, no entres, dame más insulina,
Entonces la cantidad de insulina que tú producías normalmente ya no es suficiente, vas a necesitar más. Y si es que tú necesitas más, entonces vas a necesitar más células que te produzcan más cantidad de insulina. Por lo tanto, aumenta el número de células beta, esto aumenta la cantidad de insulina y esto al inicio compensa, porque al haber mayor cantidad de insulina, entonces, como vimos en el videíto, deja pasar, ¿no? O sea, ve que llega más insulina, entonces abre su boquita y deja pasar la glucosa. Pero eso es al inicio. Después, a largo plazo, esta cantidad de insulina alta ya no le satisface tampoco. Entonces, no la deja pasar así sea alta y ahí es donde empiezan a elevarse los niveles de glucosa en sangre, porque si ya no pasa la insulina, tampoco va a pasar glucosa. Entonces, esto es a largo plazo. Y ahí es donde se desencadena la diabetes. Porque al tú tener bastante cantidad de insulina, pero que no pasa, no deja pasar a la glucosa, todo esto se acumula en la sangre. Y el tener alta cantidad de glucosa en sangre te lleva a una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia, si no la controlas, a largo plazo puedes llegar a tener lo que es la diabetes tipo 2. Por lo tanto, lo mismo, lo que acabo de decir, entonces inicialmente va a haber hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la cantidad de células beta que me va a hacer una mayor síntesis de insulina. Hiperinsulinismo. Y esto al inicio me va a compensar. Al inicio me compensa. Pero a largo plazo, este mecanismo falla, por lo tanto, me va a llevar a una hiperinsulinemia, luego a una hiperglicemia, y finalmente esto me va a llevar a la diabetes si es que no me controlo. Ahora, vamos a hablar acerca de una manifestación clínica característica de lo que es la resistencia a la insulina. Esto es bastante común. Nosotros sabemos que el exceso de insulina no solamente se acumula a nivel endotelial, no solamente se acumula a nivel de los vasos. La insulina también se puede acumular a nivel de la piel. ¿Qué pasa si se acumula a nivel de la piel? Vamos a ver esto de acá. Estas manchas características de color medio marrón oscuro, que por lo general se presenta en lo que es cuello, se presenta en axilas, se presenta en ingles, se presenta en los nudillos, es a lo que se le conoce como acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Y eso es el resultado del depósito de insulina en la piel. Y esto es bien característico de que lo vean. Si tienen algún familiar que sufre de diabetes o es obeso, fíjense en su cuello, en las axilas, en las ingles, en los nudillos, y van a darse cuenta que los tienen así, los tienen bastante oscuros, y eso es principalmente porque hay un depósito ahí de insulina. Y también no solamente se presenta esto, también se pueden presentar unos pequeños lunares que son conocidos como lunares de carne, que son móviles, los tocas y como que los mueves, y esos son los famosos acrocordones, que también son secundarios a altos niveles de insulina. Sin embargo, esto los pacientes obviamente lo desconocen y pueden llegar a pensar que incluso son manchas hasta de suciedad, ¿no? Pero no, no es suciedad, es la propia insulina que se está acumulando a nivel de la piel. Ahora, ¿cómo yo evalúo los niveles de insulina de un paciente? Mediante este índice, el índice de OMA. Este índice nos va, o también conocido como un índice de evaluación de modelo homeostático, nos va a permitir saber más o menos cuántos son los valores de insulina en un paciente. Y se tiene como valor referencial el 3.5. Por lo tanto, si es que estos pacientes al momento de hacerle su dosaje de insulina y su dosaje de glucosa y al hacer la fórmula me salen con más de 3.5, yo digo que este paciente tiene resistencia a la insulina. Esta fórmula por lo general no se usa, no se usa. Basta con hacerle un dosaje de insulina y ver el nivel de insulina para ver si es que está haciendo resistencia o no, porque ustedes saben que los laboratorios les dan los valores normales, ¿no? De cualquier cosa que dosen, el laboratorio les da los valores normales. Entonces, si ustedes dosan y ven que el paciente tiene la cantidad de insulina que está bastante elevada y aparte le dosan la glucosa y ven que las tiene bastante elevada, entonces ya con eso basta para que ustedes sepan de que este paciente o está haciendo diabetes o está predispuesto a hacer diabetes por una posible resistencia a la insulina. Bien, ahora vamos a hablar de dos cosas importantes que, como bien lo hemos visto en el videíto,
son parte de esta patología, ¿no? Y el primero es el adipocito. ¿Por qué? Porque el adipocito es el principal responsable de esto, ¿no? Así como lo vimos en el video, la grasa es como que el principal culpable de lo que está pasando. Este es un adipocito. ¿Qué hace el adipocito? Acumula ácidos grasos, ¿no? Acumula ácidos grasos, pero su capacidad es limitada. Su capacidad es limitada. Puede alcanzar hasta 8 veces su tamaño, pero cuando hay demasiado o un exceso de cantidad de grasas, lo que hace es ya no guardarlo, sino hacer como que la grasa se vuelva depósito en diferentes lugares, en el músculo, en el hígado. Y eso es en casos les hablo de personas que tienen unos niveles de dislipidemia súper altos, súper altos. Por eso lo vemos en personas obesas. Pero eso, ¿qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver porque como ya hemos visto en el video, el principal responsable de que no se absorba la glucosa y no pase la insulina es él, ¿no? El adipocito. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los que me van a bloquear el paso de la insulina y por lo tanto el paso de glucosa. Entonces, si me bloquean el paso de la insulina, me va a dar un hiperinsulinismo, y si me bloquean el paso de la insulina y por lo tanto me bloquean el paso de glucosa, me va a dar hiperglicemia. Y si es que tengo hiperglicemia, como ya lo dije, me va a desencadenar en una diabetes. Por eso es que el adipocito es el principal responsable. Ahora, vamos a hablar acerca sobre las vías intracelulares de la respuesta a la insulina. Esta es una parte un poco más bioquímica, por así decirlo, pero igual tenemos que tocarla. Entonces, en situaciones normales, la insulina se debería unir a su receptor, ¿no? A un receptor, que es este de acá, que es al que se le conoce como receptor de insulina tipo 1. Y este receptor lo que hace es activar una vía, que es la vía del fosfoinositol 3-sinasa, que es la de acá. O sea, la insulina se conecta con su receptor y de forma normal, o sea, esto es en situaciones normales, se activa esta vía, que es la vía del fosfoinositol 3-sinasa. Y a la vez, este fosfoinositol 3-sinasa lo que va a hacer es que se activen o se abran los transportadores o canales de glucosa, que son los de acá, que no sé si ustedes ya lo han visto antes, en bioquímica, si no me equivoco, que son los GLUT, ¿no? En diferentes regiones del cuerpo vamos a encontrar GLUT2, GLUT5, GLUT4. Entonces, esta vía lo que hace es activar a estos cotransportadores y permitir el paso de glucosa normal. Entonces, la insulina me ayudaría a ingresar de esta forma la glucosa, ¿no? Mediante toda esta vía. Pero, ¿qué pasa si es que está la presencia de los ácidos grasos? ¿Qué pasa si es que está la grasa ahí en mayor cantidad? Esta grasa no va a permitir que la insulina ingrese de forma normal. Es como si esta grasa sustituyera la vía de ingreso de la insulina. Es como si la bloqueara. Y en su lugar, en vez de hacer todos estos pasos, lo que hace es activar esta otra vía, que es la vía del diacilglicerol y de la proteína sinasa. Y esto en su consecuencia va a fosforilar, se supone que al mismo receptor, pero no en la parte que corresponde, sino en otro aminoácido, que es el aminoácido serina. Y de esta forma no se permite la activación de la vía del fosfoinositol 3-sinasa, y si no se permite la activación de la vía fosfoinositol 3-sinasa, tampoco se permite la abertura de estos cotransportadores. Por lo tanto, no me entra insulina, no me entra glucosa y todo se me acumula en la sangre, ¿no? Si este es mi vaso, todo lo que debería pasar, todo se acumula acá. Y entonces, al acumularse, igual, hiperinsulinemia, hiperglicemia, diabetes. Ahora, otro factor importante para el desencadenamiento de esta patología, que es la diabetes, es la destrucción de las células beta. Es la destrucción de las células beta. Y esta destrucción
por lo general se asocia a una predisposición genética, por eso se dice que la diabetes tiene un componente que es hereditario. Sin embargo, solamente es hasta el 40%. Ojo, o sea, no es que una persona por tener papás diabéticos ya va a ser diabética, no. Solamente es el 40% de atribución y el resto son los estilos de vida del paciente. Si el paciente es obeso, si el paciente consume mucho dulce, mucha grasa, entonces con mayor razón puede llegar a esta patología. Entonces, al momento en el que hay esta destrucción, o sea, ¿por qué se produciría esta destrucción? ¿No? Este daño a nivel de las células beta va a estar relacionado con lo que es la producción de factores de oxidación, el estrés oxidativo. Ustedes saben que el estrés oxidativo ocasiona un montón de cosas dañinas en el cuerpo, hasta puede ocasionar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que se va a oxidar en este caso? La glucosa y los ácidos grasos libres. Entonces, al momento en el que estos dos se oxidan, se da lo que es la formación de estrés oxidativo y este estrés oxidativo daña a la célula beta. Daña a la célula beta. ¿Y qué pasa si la daña? Si mi célula beta normalmente lo que debe hacer es producir insulina, pues entonces deja de producirla. Deja de producirla y aumenta mi nivel de glucosa y ya no hay quien me la regule. Aparte, este estrés oxidativo lo que va a hacer es disminuir factores de transcripción, que también se van a sintetizar en el páncreas y también en el duodeno, como es este de acá. El PDX1 es un factor de transcripción. ¿Y por qué es importante este factor de transcripción? Porque ayuda a la reparación y a la regeneración de las células beta. Entonces, si mi paciente obeso me presenta lo que es estrés oxidativo, disminuye la cantidad de este PDX1 y esto favorece al daño de la célula beta. Pero actualmente existen fármacos que ayudan a que estos factores de transcripción no se vean debilitados. Lo que va a hacer este tipo de fármacos que se usan en pacientes diabéticos es disminuir tanto la concentración de ácidos grasos y de la glucosa, y por lo tanto va a hacer que este estrés oxidativo no se dé, y este factor de transcripción, que es el PDX1, esté de forma normal, ¿no? Y esos son los famosos fármacos antidiabéticos, que seguramente también los han visto en farmacología. Yo sé que esta parte es bien engorrosa, porque es más bioquímico, y en realidad esto no ayuda tanto en la práctica clínica, más lo que ayuda es los síntomas, los signos y la forma de diagnóstico, pero igual lo tengo que mencionar porque también está en su teoría. Ahora, otra cosa que sí es importante es lo de acá, lo de las incretinas. Vamos a ver que hay otros órganos que también están implicados en lo que es la fisiopatología de la diabetes, o sea, no solamente el páncreas. El páncreas de forma directa, pero hay otros, como son el ilion y el colon, que también están implicados en lo que es fisiopatología de diabetes. ¿Y en qué sentido están implicados? Están implicados porque ahí, a nivel del ilion y del colon, hay unas células que son las células L, y estas células L lo que van a hacer es producir esto, el GLP-1. El GLP-1 es una incretina. Pero las incretinas son buenas, ojo, las incretinas son buenas. ¿Por qué? ¿Por qué esta incretina es buena? Porque esta incretina aumenta la producción pancreática de insulina luego de la ingesta de alimentos. O sea, lo normal, hace lo normal. Que cuando tú comas algo, lo normal es que se te suba la glucosa, ¿no? Pero gracias a este tipo de incretinas, también se ve, es como si le avisaran a tu páncreas, oye, páncreas, secreta insulina, y al secretar insulina me regulan ese nivel de glucosa, por lo tanto mis niveles basales de glucosa van a estar normal, van a estar tranquilos. Sin embargo, por daños en la célula beta, por daños en diferentes mecanismos a nivel de esta patología, es ahí que se ve perjudicada la acción de estas incretinas, ¿no? Entonces, como bien ya dije, este tipo de incretina es algo bueno. O sea, si es que se dice que está relacionado a la génesis de la diabetes, es porque no hay un buen funcionamiento a nivel de ella.
No es que esta incretina sea mala o que esta incretina me vaya a desencadenar la diabetes, no. Sino que al no haber un buen funcionamiento del resto de mis órganos, esta incretina disminuye, por lo tanto, en vez de que le diga a mi páncreas de que secrete más insulina para que se regulen mis niveles de glucosa, no, es como si no le avisara, mi páncreas no secreta nada y mis niveles de glucosa se siguen acumulando. Entonces me va a dar hiperglicemia y me va a desencadenar mi diabetes. Ahora, al igual que aquí, hay fármacos que van a hacer, hay fármacos que van a hacer que esta incretina no se vea deteriorada al momento de que ya empieza a haber daño a nivel de las células beta. Y dentro de estos fármacos encontramos los que son los inhibidores de la enzima dipeptilpeptidasa, que son los de aquí. Y también otros que son los análogos de incretina, como la exenatina y la liraglutida. No sé si habrán escuchado de ellos en sus clases de farmacología, pero sí son muy usados. Ahora, otro órgano que también está relacionado a lo que es la patología de la diabetes es el riñón. ¿Por qué el riñón? Porque el riñón me va a regular la pérdida de glucosa. Me regula la pérdida de glucosa a través de un transportador. Si se dan cuenta, acá en la fisiopatología de diabetes todo tiene que ver con cotransportadores. En el caso del riñón, el cotransportador es este de acá, el SGLT2. Este cotransportador lo que hace de forma fisiológica es absorber la glucosa filtrada por el riñón. Por eso no es normal en una persona sana encontrar glucosa en orina, glucosuria, no es normal. ¿Por qué? Porque ese cotransportador lo que hace es absorberla. ¿Por qué? Porque son cantidades normales de glucosa, no son cantidades excesivas. Y la glucosa no es mala, la glucosa en exceso es mala. La glucosa en valores normales no es mala, porque tu cuerpo necesita glucosa porque la glucosa le da energía. Entonces, este cotransportador lo que hace es reabsorberla de forma normal. Sin embargo, cuando la glucosa pasa el umbral normal sanguíneo, que es este de acá, de 180, cuando hay más cantidad de glucosa a nivel de la sangre, más de 180 miligramos por 100 mililitros, es ahí que se empieza a liberar glucosa en la orina. Es ahí que se empieza a liberar la glucosa en la orina, porque es como si tu cuerpo se diera cuenta de que tienes demasiada glucosa y por algún lado tienes que eliminarla, y el único lado que le queda es el riñón mediante la orina. Entonces, este es un mecanismo, como decir, compensatorio. Sin embargo, no es tan compensatorio porque también el liberar glucosa en orina es malo, daña tu riñón. ¿Y cuál es la solución, no? O sea, ¿por qué estaría bien en el caso de los pacientes diabéticos que mi riñón libere glucosa? Porque si tú no liberas glucosa, por más que le haga daño a tu riñón, tú vas a seguir acumulando glucosa en sangre. Entonces, si tu nivel normal de glucosa era 90, cuando estaba sano, pero luego pasaste a 180 y empezaste a liberar glucosa en orina, si tu riñón no liberara esta glucosa, tu nivel de glucosa en sangre aumentaría, ya no sería 180, sería 300, sería 400. Y eso es súper peligroso porque el paciente lo pueden llevar a un coma y se puede morir. Entonces, de que tiene que eliminar, tiene que eliminar. De que le va a hacer daño al riñón, le va a hacer daño al riñón, pero tiene que eliminar. Y hay fármacos que favorecen la eliminación de glucosa en orina, porque es un mecanismo que se necesita. O sea, se conoce que le hace daño al riñón, pero se necesita que libere. ¿Por qué? Porque me va a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Y dentro de estos fármacos, uno de los más conocidos es este de aquí, la canaglifosina. ¿Y qué hace esta canaglifosina? Me bloquea a ese transportador, que es el SGLT2. Por lo tanto, si me lo bloquea, mi riñón ya no reabsorbe. Más bien, lo excreta, ¿no? Me va a hacer una mayor excreción de glucosa. Me va a botar glucosa en orina, mi paciente va a tener glucosuria, y esto va a ser propio ya de su diabetes. Por eso se dice muchas veces de que uno de los órganos más afectados en pacientes diabéticos es el riñón. Terminan haciendo nefropatía diabética muchos de los pacientes diabéticos. Por último, esta es la parte más sencilla. Es hablar acerca de los orígenes fetales de la diabetes tipo 2 y por qué estaría relacionada la diabetes con la gestación. No es lo mismo decir origen fetal
a decir diabetes gestacional, por si acaso. El origen fetal de la diabetes tipo 2 nos quiere decir de que la mamá al momento de estar gestando, al momento de estar embarazada, si no se nutre de forma correcta, esa malnutrición afecta directamente a su bebé. Lo afecta directamente y lo afecta de dos formas. O bien tú te malnutres y tu bebito nace bajo de peso, o sea, menos de 2.500 gramos, o a lo que se le conoce como microsómico, o nace muy gordito, macrosómico, más de 4 kilos. Y está comprobado que así tu bebé sea de un bajo peso como de un alto peso, esto lo puede llevar a desencadenar en la vida futura lo que es diabetes. Está comprobado de que la malnutrición a nivel fetal desencadena en los bebés problemas metabólicos y dentro de estos la diabetes. Por eso se dice que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, porque no es que la mamá le transmita al bebé la diabetes como una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual, ¿no? Sino que la repercusión de que la mamá no se nutra bien hace que el bebé, al ser malnutrido, ya sea bajo de peso o de un alto peso, desencadene con esta enfermedad. Y es como se podrían dar cuenta acá, está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes. Es muy común encontrar pacientes diabéticos que tienen como antecedente haber nacido así, con malnutrición. Por lo tanto, el abordaje de las pacientes gestantes es súper importante, porque como pueden ver, esto trae bastantes repercusiones, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Yo, Ana Lucía, una pregunta. Sí, dime. Sí, es un poquito básica, pero quería saber si todos los pacientes que tienen diabetes mellitus 2 tienen o presentan acantosis. Acantosis nigricans. Sí. Mira, depende del paciente. O sea, como yo siempre les digo, en medicina no es que todo se cumpla tal cual la regla. Yo les puedo decir de que sí, todos los pacientes diabéticos tienen resistencia a la insulina. Todos los pacientes diabéticos tienen resistencia a la insulina. Pero la insulina, así como se acumula en la piel, también se acumula en el endotelio. Entonces, hay pacientes a los que se les va a encontrar mayor acúmulo de insulina a nivel endotelial, van a presentar mayor hiperinsulinemia, sin embargo, no van a presentar acantosis nigricans. Pero hay pacientes que sí, hay pacientes que se les acumula, así como se les acumula a nivel endotelial, también se les crea depósitos de insulina a nivel de la piel, y ahí es cuando ellos lo desencadenan. Y yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, mi papá es diabético y mi papá no tiene acantosis nigricans, pero él tiene resistencia a la insulina y sus niveles de insulina son súper altos. Y así él haya estado descontrolado, él ha llegado incluso a valores de glucosa de hasta 400 de descompensación y no presenta resistencia a la insulina. O sea, no es que sí o sí, perdón, no presenta acantosis nícrica. O sea, sí o sí, la resistencia a la insulina está relacionada a la diabetes, pero la manifestación clínica, que es la acantosis nígricas, no siempre está relacionada. Pero en la mayor parte de pacientes sí. Claro, gracias. ¿Tienen alguna otra duda, chicas? Andrea, creo que tú no viste el video, lo voy a compartir en el grupo para que lo veas, porque es un video gráfico básico, pero ayuda bastante a entender la parte de lo que es los adipocitos, la grasa y el mecanismo de la resistencia, que es un poco confuso a veces. Ya, sí, por favor. Más bien, perdón por haber entrado después. No te preocupes. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, Silvana? No. Gracias, pues bien. Ya, chicas, entonces eso sería todo. Ya creo que el miércoles tienen otra clase con Paola, si no me equivoco.